Buenas tardes. Comenzamos el primero de los, el panel después del Coffee Break. Este panel de comunicaciones orales tiene una temática mixta en la que David Benito, Itziar Recalde y yo misma, Pilar Rivero, vamos a hablaros de diferentes proyectos de innovación que trabajamos desde nuestras universidades y que creemos relevantes por su temática y que abordan la innovación desde diferentes puntos de vista. Todos ellos son proyectos ya consolidados, el tecnológico, lógicamente, todo lo consolidado que permite su tecnología, y que creemos que pueden ser transferibles a otros contextos de las universidades del G9 y de ahí el interés de las propuestas. En primer lugar, tendrá la palabra David Benito Pertusa, que hablará del proyecto ESP-IA, Lecciones aprendidas de una comunidad de práctica docente en la integración de la IA generativa en la UPNA. Hablará durante la dinámica del panel, hablaremos nosotros durante 10-15 minutos cada uno y luego el debate, preguntas, comentarios, etcétera, lo haremos al final de manera conjunta. Entonces, sin más, tiene la palabra David Benito. Bueno, pues muy buenas. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es para mí un placer estar aquí hoy. Por un motivo, dejarme que dé una motivación personal, ¿no?, de la ilusión que me hace estar aquí. Por un lado, yo soy producto educativo de las universidades laborales. Estuve 10 años en universidades laborales, primero en Cheste, luego en Huesca, luego en Alcalá de Henares. O sea que prácticamente durante 10 años mi formación se ha desarrollado en estos centros, ¿no?, en estas universidades laborales, que tenían un modelo didáctico ya hace muchos años, ¿no?, que destacaba con respecto un poco a la educación, vamos a decir, convencional, ¿no?, y tal. Entonces, un poco me gustaba mencionar este aspecto del modelo didáctico de las universidades laborales cuando se fundan, aunque a día de hoy no tienen continuidad. Y luego, por otro lado, un poco, porque es en el marco del G9. El G9, yo creo, que ya lo ha dicho el rector, es un marco de colaboración entre universidades donde yo siempre he colaborado, desde hace más de 20 años colaboro con el G9. He sido director de su campus digital compartido durante 4 años y el G9, a mi juicio, es un fantástico escaparate, ¿no?, para mostrar aquello de lo cual estamos orgullosos las universidades que formamos parte de este grupo, ¿no? Entonces, yo creo que el G9 es un buen escaparate de iniciativas que nos llevan a reflexionar en común y que nos llevan un poco entre todos a hacer mejor cada una de las universidades que forman este grupo, ¿no? Y en concreto en innovación educativa, sobre todo cuando está apoyada de tecnología, ¿no? Eso un poco para empezar. Pero bueno, yo vengo aquí como profe de la Universidad Pública de Navarra y os vengo a contar un proyecto de innovación educativa que empezó hace el curso pasado, a principios del curso pasado, que se denomina ESP-IA y que es un proyecto de innovación que nos ha permitido reflexionar casi a nivel de universidad sobre qué debemos hacer, ¿no?, algo que estamos ya un poco cansados, ¿no?, de escuchar, qué debemos hacer o qué podríamos hacer a la hora de integrar la inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria, ¿no? Es un tema tremendamente poliédrico, tremendamente complejo, y yo os lo cuento un poco desde nuestra experiencia de proyecto de innovación, ¿no? Entonces, es un focus group, ¿no?, un grupo de trabajo formado por 10 profesores que son docentes de 15 asignaturas y que ha tratado de analizar durante estos 2 cursos 8 dimensiones de innovación, ¿no? Tratamos de ver cuál es el impacto de la IA generativa en diferentes dimensiones, ¿no? Es un equipo formado, como he dicho, por estos profesores que aparecen en pantalla. Queríamos que fueran profesores
que les gustara la docencia, que fueran excelentes en la docencia. De hecho, la mayor parte de este equipo tienen reconocido su excelencia académica, su excelencia docente por parte de la Universidad Pública de Navarra, y queríamos que fuera representativo de todas las titulaciones de la universidad, ¿vale? Y en concreto estamos hablando de que en este proyecto están representadas más de 15 titulaciones, ¿no? Y teníamos claro una cosa, que no queríamos que hubiera ningún especialista en IAG, ¿no? En inteligencia artificial. Queríamos un poco que se analizara un poco, pero que no fuera liderado o que estuviera muy condicionado por gente a lo mejor más del ámbito de la informática, que controlará mucho la herramienta, ¿no? Y que nos sirviera un poco para resolver nuestras dudas, ¿no? Queríamos un poco reflexionar desde la base como profesores y sin necesidad de ser especialistas en inteligencia artificial, ¿no? En concreto, por curiosidad, si tenéis curiosidad, pues ahí hay un listado de las 15 asignaturas que han involucrado a 800 estudiantes en 10 titulaciones diferentes y que nos comprometimos, todo este grupo de profesores, a que el impacto que tenía que ver las acciones que íbamos a hacer en torno con el uso de la inteligencia artificial generativa afectara más o menos en torno al 15-20% del total de la asignatura, ¿no? Que fuera relevante, pero no total, ¿no? Sobre la asignatura. ¿Qué dimensiones queríamos analizar, ¿no? En este focus group? Pues básicamente el papel que está jugando la IAG en torno a la selección, la generación y transformación de contenidos. Lo vemos en los mismos pósteres, un poco el impacto que ha tenido la IAG en la elaboración de contenidos docentes, ¿no? Cada vez somos mejores diseñadores de contenidos, ¿no? Básicamente gracias al uso de estas herramientas, ¿no? Le dedicamos especialmente atención a cómo podría ayudar o cómo podría condicionar la evaluación y la retroalimentación que damos a los estudiantes utilizando herramientas de inteligencia artificial. Queríamos reflexionar sobre qué cambios metodológicos había que introducir en las asignaturas por el hecho de introducir la inteligencia artificial. Pensábamos que la IAG iba a jugar un papel importante a la hora de poder personalizar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Gracias un poco a esa capacidad de producción tan efectiva que tiene la IA. Queríamos un poco mejor abordar el tema de la inclusión, la accesibilidad. También, por supuesto, aprender sobre estas herramientas, pensar sobre la ética, la responsabilidad en su uso y también un poco ver qué papel podía jugar para favorecer procesos de colaboración internacional. Y bueno, esas 8 dimensiones, tremendamente ambicioso, queríamos analizar en este proyecto de innovación educativa. Para eso nos marcamos una ruta. Estas transparencias que he diseñado están todas hechas, estas en concreto, con Google Banana, pues os sirve un poco de referencia, ¿no? No sé hasta qué punto estáis familiarizados con estas herramientas, ¿no? Pues bueno, el cronograma de este proyecto de innovación educativa duran 2 cursos académicos los proyectos de innovación educativa en mi universidad, cosa que está muy bien, un año se queda demasiado corto, y básicamente pues buscábamos una primera etapa de formación para luego preparar unos materiales y pasar al siguiente curso de implementar y evaluar un poco esa integración de la IAG en las asignaturas. Queríamos ser útiles también a la universidad en el sentido de hacerle propuestas, ¿no? Propuestas tanto desde el punto de vista de la formación o de la difusión de la IAG en la docencia y también intentar proponer acciones formativas que fueran de interés a todo el colectivo PDI de la universidad, a nuestro Centro Superior de Innovación Educativa, que es el encargado de la formación para el PDI en mi universidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene este proyecto, ¿no? Y luego también queríamos aportar desde nuestra visión una posible integración de cómo se podía integrar en la universidad de la manera que a nosotros nos parecería más adecuada y aplicarlo esto a la Universidad Pública de Navarra, ¿vale? ¿Qué hemos hecho, ¿no? Pues básicamente hemos integrado todo este colectivo de profesores en sus diferentes asignaturas y hemos hecho pues
casi lo que nos comprometimos a hacer, ¿no? Básicamente los profesores en eso somos tremendamente responsables, ¿no? Lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos, ¿vale? Otra cosa es con más o menos calidad, ¿no? Pues bueno, la generación y transformación de contenidos ha tenido un papel importantísimo en todas las asignaturas. Una de las acciones que surge un poco de esa formación inicial, que ha tenido un impacto fuerte, pero que también nos ha hecho reflexionar mucho, es el crear chatbots por cada asignatura, incluso por cada tema o por cada bloque temático dentro de una asignatura, ¿no? ¿Qué hacíamos? Hacíamos básicamente un GPT en el cual le dábamos una base de conocimiento, ¿vale? Unos documentos, para que el alumno consultara, podríamos decir, intentara aprender, consultar sus posibles dudas a un chatbot diseñado por los profesores y puesto a disposición 24/7 a los estudiantes, ¿no? Y que estos chatbots también le pudieran servir un poco a la hora de elaborar sus trabajos, de obtener una cierta realimentación a partir de la rúbrica que habíamos definido y creado con ayuda de la IAG los profesores. Entonces, en definitiva, tratábamos un poco de ver si esas herramientas generadas por los profesores con IAG podían ser de interés a los estudiantes y cuál era un poco el feedback que recibíamos, ¿no? Como he dicho al principio, la evaluación y la retroalimentación, en este caso automática, a nuestros estudiantes, pues ha tenido un impacto y ha sido, los alumnos han destacado un poco todo este trabajo realizado en este sentido, ¿no? Nos ha ayudado a hacer materiales siguiendo la estrategia DUA. ¿De cuántos minutos llevo? 10. Vale. ¿Cómo hablo? Hablo demasiado. Hablas muy bien. Demasiado. Pues bueno, pero lo importante, lo hemos aplicado y hemos llegado a un consenso bastante generalizado con profesorado de titulaciones o de ámbitos de conocimiento muy diferentes. Y hemos hecho cosas muy similares, ¿vale? Y, en definitiva, tenemos unas conclusiones, un feedback, que es también nos interesaba conocer cómo es la radiografía del profesorado de la Universidad Pública de Navarra en relación a la IAG. También el Centro Superior de Innovación Educativa nos dio unas herramientas que destacaría una sola cosa. Los profesores pensamos que la IAG es buena para nuestro trabajo, que es positiva, que nos empodera, que nos permite hacer muchas más cosas. Pero, en cambio, tenemos una muy mala visión sobre el uso de la IAG por parte de los estudiantes. Lo que para nosotros es bueno, pensamos que para los alumnos es muy malo. Qué cosas, ¿no? Y todas las universidades estamos muy preocupados por esto. Y estamos tan preocupados que todos hemos sacado unas guías de recomendación de cómo usar la IA, de cosas que están permitidas, de cosas que no están permitidas, y la UNA no se ha quedado atrás, ¿vale? Y está en sintonía con lo que han hecho un montón de universidades españolas y también internacionales, ¿vale? Este camino lo reflejaba también en esta transparencia, pues un poco qué es lo que se ha hecho desde este viaje que llevábamos 4 años, que se ha hecho en el ámbito de la Universidad Española o en ámbitos un poco de colaboración como puede ser la CRUE o como que ha hecho Europa, ¿no? Con intentar regular el uso de la IA, ¿no? Y queríamos hacer una propuesta, que va a ser muy sencillo en esto. Queríamos hacer una propuesta de cómo integrar la IAG en la UNA, ¿vale? Y como tengo que resumirlo un montón, yo diría que nuestra propuesta de integración en una universidad, sobre todo pública española, pasa de tener una estrategia de convertir nuestros campus virtuales, que son documentales, en campus virtuales que sean conversacionales. ¿Vale? Ahí lo dejo. ¿Vale? Para eso, la RAG, hay muchas estrategias. Hay estrategias sencillas, como puede ser una herramienta potente en la cual creo muchísimo, es Notebook
LM o similar. ¿Por qué? Porque nosotros le damos la base del conocimiento y la IAG, el modelo del lenguaje, solo dialoga con esos documentos que el profesor ha prescrito. Esto es un cambio significativo en el uso de la IAG, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo dicen las principales universidades referentes en el mundo, en el MIT, en ese cambio de lo documental a lo conversacional, ¿no? Y aquí pues, proponemos una hoja de ruta en la UNA. Y para acabar, cuando soplan los vientos del cambio, algunos construyen muros y otros molinos de viento. Proverbio chino. Y una frase personal que no pasa a la historia, que es propia, ¿vale? Con la IA, el único superpoder humano que nos queda es la supervisión. Y por mi parte, eso es todo. Bien, sí que es que... Pues tiene la palabra ahora Itziar Recalde Rodríguez, que junto con Esther Cruz Iglesias, coautora, nos presentan Impact I3, Empleabilidad con Impacto, un proyecto de innovación educativa que traspasa fronteras. Cuando quieras. Buenas tardes, Arratsaldeon. De la Universidad del País Vasco. Buenas tardes, Arratsaldeon guztioi. Gracias por estar hoy aquí y gracias también a Pilar y a David por compartir esta interesante mesa. Yo os voy a presentar el proyecto Impact I3, Empleabilidad con Impacto, un proyecto de innovación educativa que traspasa fronteras. Traspasa fronteras lingüísticas, porque es un proyecto de innovación educativa en el que se manejan 4 lenguas diferentes: el euskera, el castellano, el inglés y el francés. Es un proyecto que traspasa fronteras porque en él conviven y se construye conocimiento desde diferentes disciplinas. En él participan disciplinas de grados muy diferentes, tanto del ámbito de las ciencias sociales, de la ingeniería, de las ciencias de la salud, ¿sí? Y es también un proyecto que traspasa fronteras, porque traspasa fronteras físicas. Es un proyecto transfronterizo en colaboración con la Universidad de Burdeos. Hoy aquí pongo voz a lo que hemos estado haciendo la comunidad de EMPAC, en polifonía un poco con Esther Cruz, que está ahí al fondo, ¿sí? EMPAC I3, ¿sí?, es un entorno de innovación educativa, como ya he dicho. ¿Para qué? Para el desarrollo sostenible, que reúne tanto a estudiantes, a profesorado y agentes sociales de, digamos, los 2 territorios, de Euskadi y de Nueva Aquitania. ¿Para qué? Pues para ofrecer respuestas, que no soluciones, respuestas a algunos de los grandes retos de la transición ecológica, tanto social, económica, del territorio transfronterizo. Digamos que los 3 grandes ámbitos en los que trabaja Impact I3 es la economía circular, la salud de los océanos y la transición energética. Como ya me ha presentado Pilar, yo soy Itziar Recalde, de la Euskal Herriko Unibertsitatea, y no vengo en calidad de profesora, que también lo soy profesora del grado en Pedagogía, pero vengo en calidad de coordinadora de este proyecto transfronterizo, en colaboración con Euskampus Fundazioa, que trabaja como mediador entre las universidades, y digamos que también como codirectora con la persona que trabaja en la Universidad de Burdeos. En Impact I3, como bien he dicho, es un proyecto de innovación educativa en el que el alumnado se enrola sin saber muy bien qué va a hacer, ni qué es lo que, ni cómo va a hacer,
¿sí? Es un proyecto en el que el profesorado le tiene que guiar y tiene que confiar en el profesorado. El alumnado se enrola en este proyecto a través de diferentes modalidades, a través de su trabajo fin de grado, a través de su trabajo fin de máster, a través de que un docente quiere participar en este entorno abierto y transformador del aprendizaje, con su asignatura, con prácticas voluntarias, es decir, hay diferentes modalidades a través de las cuales el alumnado puede vivir, puede experimentar y puede sumergirse en esta experiencia educativa transformadora que es EMPAC I3. En este itinerario formativo que se les ofrece a los alumnos y a las alumnas, comienza a principios de septiembre, octubre, en el que digamos que el profesorado y los agentes sociales se juntan para construir retos que incidan en esos tres grandes ámbitos que tienen ahí proyectado: la economía circular, la salud y la protección de los océanos y la transición energética. Pero es en enero, en el segundo cuatrimestre, cuando el alumnado ya, entra con la mochila al proyecto. Y en ese itinerario disfrutan de 3 talleres, de 3 workshops, en el que toda la comunidad EMPAC, el alumnado de las 2 universidades, con los 4 idiomas sobre la mesa, con las diferentes disciplinas y bagajes, disciplinarios, se ponen a pensar y a co-construir conjuntamente. Esos 3 talleres se llevan a cabo al inicio, en febrero, se llevan a cabo también a mediados, en marzo, abril, y se llevan también el último a finales de mayo o junio. Estos entornos, este espacio donde el alumnado sale del aula, esto no es una experiencia de aula, es una experiencia que traspasa también, por el propio título, traspasa también esos muros de lo que es la academia. ¿Sí? Y llegamos a lo que es, ¿no?, esa comunidad ampliada que forma toda la sociedad. Un reflejo de ello, ¿no?, son estos encuentros que tenemos puntualmente, donde tanto los agentes sociales, el alumnado y el profesorado, acompañando a su alumnado, se junta para poder dar respuesta al reto con el que está trabajando el alumno, la alumna. Además, en este, itinerario formativo y de ahí, ¿no?, un poco la empleabilidad que se busca, la empleabilidad del alumnado, el alumnado puede realizar una estancia en la parte de donde no pertenece su universidad. Es decir, los alumnos de nuestra universidad, de la Euskal Herriko Unibertsitatea, llevan a cabo una estancia de 5 días en aquella entidad transfronteriza, es decir, de Nueva Aquitania, donde o con la que están llevando a cabo el reto educativo. Y a la inversa, los de la Universidad de Burdeos llevan a cabo la estancia en nuestro territorio. ¿Sí? Una estancia en la que les permite sumergirse, vivir y convivir durante al menos 5 días, ¿sí?, con el agente social, con su entorno, con sus maneras de investigar, de apropiarse, de relacionarse con el entorno, etc. ¿Cuál es el, sustento teórico, ¿no?, que está debajo de este proyecto de innovación educativa? Por una parte, tendríamos que señalar la educación para el desarrollo sostenible, la integración de la sostenibilidad y la necesidad de integrar la sostenibilidad en el currículum universitario. Y esta es una experiencia no de inserción curricular en aula, en asignatura, en disciplina, sino en un entorno abierto de aprendizaje. Esos entornos de aprendizaje innovadores que ya la OCDE ya nos viene reivindicando que son necesarios para incidir en la educación para el desarrollo sostenible. ¿Y a través de qué? Pues a través de metodologías activas. ¿Sí? Todas las metodologías activas, como se ha puesto sobre la mesa antes con el APS, en este caso
lo que utilizamos es el Challenge-Based Education, el aprendizaje basado en retos, que son, digamos, o que esta metodología es, digamos, pues una evolución de lo que es el aprendizaje basado en problemas, proyectos y también con una mezcla del aprendizaje basado en la indagación. Todas estas metodologías tienen en la base los mismos, digamos, bases epistemológicas. Las teorías del aprendizaje son comunes, es decir, que el aprendizaje sea significativo, que el aprendizaje sea social. En definitiva, son maneras de hacer, de proceder procedimentalmente diferentes, con, digamos, tildes distintos, pero que en la raíz y lo que se busca, digamos, es el aprendizaje significativo del alumnado. Por lo tanto, en esta, digamos, experiencia de innovación educativa, lo que se hace es acercar al alumnado y que, de alguna manera, viva esta experiencia a través de esta metodología activa del CBE. Si buscan en la literatura, probablemente verán que es más habitual hablar de Challenge-Based Learning, del aprendizaje y no de la educación, pero sí que es verdad que nuestra universidad, junto con otras universidades europeas, está dentro del consorcio ENLIGHT, donde todas las universidades que están en este consorcio utilizamos esta metodología de trabajo. Entonces, está alineada también con los parámetros y los presupuestos del CBE que se utilizan en estas universidades europeas. ¿Qué es lo que utilizamos? Recursos que utilizamos en este, digamos, itinerario formativo. Utilizamos un cuaderno de bitácora, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje transformador requiere de reflexión y hay que hacerles reflexionar a los alumnos y a las alumnas. Y para ello hay que crear medios, soportes, recursos que les facilite esta reflexión. Tenemos este cuaderno de bitácora donde van reflexionando sobre su itinerario formativo, no solo en las estancias, sino también en la participación en los workshops, vídeos en los 4 idiomas, etc. Pero también, y muy importante para el seguimiento, es la plataforma que tenemos y que compartimos con Euskampus Fundazioa, una plataforma a través de la cual no se pierde la tensión entre los talleres. Sabemos que entre enero y marzo pueden ocurrir un sinfín de cuestiones en el proceso de aprendizaje del alumnado, con lo cual lo que creamos es esa tensión entre los talleres para que no se pierda la comunicación, no se relaje el alumnado y mantenga esa relación tanto con los agentes sociales como con el trabajo con el que está comprometido. Disponemos también, cómo no, de recursos humanos, de los propios alumnos, que hay que muchas veces, bueno, pues presentarles bien el proyecto para que se puedan embarcar en una experiencia en la que siempre les decimos, no sabemos cómo va a terminar, pero siempre vas a tener un salvavidas. Con lo cual, no es una experiencia fácil muchas veces para ellos, sumergirse en un terreno incierto, como es la vida, la profesión propiamente, ¿sí? Y disponemos, cómo no, de, digamos, de la financiación, del soporte de Interreg POCTEFA y también de lo que es las dos instituciones, las dos universidades, con los medios y con los servicios de asesoramiento y de ayuda al profesorado. También tenemos en esta experiencia educativa, tenemos 2 grupos de investigación que llevan a cabo, que ponen esa lupa tan necesaria en los proyectos de innovación educativa, ¿sí? Innovamos, pero ¿hacia dónde vamos con esa innovación? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esa innovación? ¿Sí? Hay que investigar sobre los procesos de innovación educativa para darles valor y lo uno a los comentarios que se han hecho antes en la mesa. Ese dar valor se lo tenemos que dar nosotros y se lo damos porque somos académicos y académicas y se lo damos con lo que sabemos hacer, que es investigar. Hay 2 grupos de investigación, DREAM, Donostia Research Group on Education and Multilingualism, que hace o que aborda
todas las cuestiones del multilingüismo, porque, como ya he comentado, lo que se utiliza es el translinguaging. Utilizar el idioma que mejor te viene en ese momento o puede expresar las ideas que tú quieras en esa comunidad con, bueno, pues toda la protección que te ofrece la propia comunidad, aun metiendo la pata y no diciendo bien sintácticamente las frases o lo que quieras expresar. Y tenemos también al grupo de investigación ICAS Garaya, Educación, Cultura y Desarrollo Sostenible, investigando todos los procesos de, digamos, de aprendizaje y de desarrollo académico del profesorado que participa en este proyecto, en esta experiencia. Y también tenemos la estructura, y he puesto ahí un banderín, ¿sí? Una estructura que tiene y que dispone la EHU, la Universidad del País Vasco, que es un laboratorio permanente en Challenge-Based Education, que es una estructura, digamos, un espacio permanente donde se reflexiona, se investiga y se difunde aquellos trabajos que se hacen bajo esta metodología, este paraguas. Vale. Algunos resultados, y brevemente, porque si no Pilar se va a enfadar conmigo. EMPAC I3, hasta el momento, en estos 2 años, del 25 al 26, han participado o se han llevado a cabo 28 proyectos. En él han participado 31 agentes sociales de los 2 territorios, 69 estudiantes, alumnos y alumnas, y 52 docentes. Y en ellos también han participado el primer año, el año pasado, 11 disciplinas y este curso 18. Este es un mosaico que a mí me gusta presentarlo, es un mosaico de todos esos, digamos, retos en los que se han estado trabajando, ¿sí? Donde en estas fotografías se proyecta, digamos, la relación tan estrecha que se establece entre alumnado, profesorado y agentes sociales, ¿sí? He traído bueno, pues diferentes retos y diferentes bueno, pues acciones que se han llevado a cabo. Si os parece, os comento alguna muy brevemente, y luego ya tendremos tiempo en el pasillo o luego a la tarde, cuando queráis. La primera de ellas, por ejemplo, es el reto se planteó en torno al Museo Vasco de la Historia en Bayona, donde el reto era hacer más visible, accesible, ¿sí? Todas las salas que tiene el museo, pero sobre todo querían, digamos, hacer ver y visibilizar el paso de Humboldt por el País Vasco, ¿sí? Entonces, bueno, pues alumnado, como tienen ahí, alumnado de los grados de Filología Francesa, de los grados de Bellas Artes y de Educación Infantil, pues crearon los de Educación Infantil unos vídeos, ¿sí? ¿Basados en qué? Basados en una investigación que hicieron en la asignatura de Historia de cómo era el País Vasco en aquella época en la que pasó Humboldt, y luego le dieron animación en la asignatura de Tecnología Educativa. Los de Bellas Artes lo que hicieron fue, digamos, réplicas de algunas imágenes de Humboldt por su paso por el País Vasco, que además están expuestos ahora en el museo. Y los de Filología Francesa lo que hicieron fueron, bueno, pues unos trípticos, mejoraron, digamos, algunas de los documentos y bueno, pues de los elementos que utilizaban para difundir el contenido del propio museo, ¿sí? Por irnos a otro extremo y a otro ámbito, pues podría ser también el tercer proyecto, que era de microbiología, ¿sí? Donde analizaron, junto con Ribach Protec, que es una empresa de Iparralde, de la zona vasco-francesa, pues analizaron la resistencia que tienen las bacterias cuando se pegan, cuando se juntan al plástico que está en el fondo del mar, que está en el océano. Para eso, pues recogieron plásticos y analizaron bueno, pues esos componentes, esa resistencia, ¿sí? Bueno, pues por poner otro ejemplo, pues también de ese ámbito, el trabajo que se ha hecho con Mater, que es un eco atunero que está en el puerto de Pasajes, ¿sí? Y bueno, lo que hicieron fue analizar los polímeros
el poliespán que se recoge del océano y cómo se pueden hacer placas para después volverles a dar otro uso y poderlos vender, ¿no? Hicieron, digamos, esos análisis. Y bueno, seguiría más tiempo, pero simplemente llego a las lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que hemos aprendido muy brevemente, ¿no? Lo primero que me gustaría destacar es que experiencias de innovación de este tipo, donde salimos del aula, donde implicamos a tantas personas, donde mareamos muchas veces, y lo digo con sentido, a los agentes sociales, hay que hacerlo con cautela. Por lo tanto, estas experiencias hay que dimensionarlas, hay que escalarlas. Nosotros no hemos llegado a EMPAC en el 24 ni en el 22. Llevamos trabajando de una manera abierta, en entornos abiertos, desde el 2012. Y los que son de la Universidad del País Vasco, quizás les sonará el proyecto ICA de Gaste. En el 2012 empezamos haciendo las primeras experiencias, las primeras, digamos, pruebas piloto para gestionar y para poder ver cómo trabajar con los agentes sociales. Muy importante clarificar los roles de cada uno de las personas que participan en un entorno de aprendizaje abierto, ¿sí? Y no menospreciar, digamos, el rol tan importante de formadores y de formadoras que tienen los agentes sociales en un itinerario formativo donde les implicamos. ¿Sí? El docente tiene un rol y tiene unas funciones, pero el agente social en ese momento también. Y luego el intentar llevar ese liderazgo compartido entre los agentes sociales y el profesorado. Y ya me voy a callar porque si no creo que le estoy poniendo nerviosa a Pilar, tengo que cerrar ya. Estas son algunas de las referencias utilizadas. Eskerrik asko, pues muchas gracias. Eskerrik asko, Itziar. Bien. Pues ahora, para que haya un poco de justicia social en el mundo, Itziar me va a controlar el tiempo a mí. Vale. Vale. Pues, como he dicho antes, soy Pilar Rivero, directora de Secretariado de Innovación Docente y Calidad de la Universidad de Zaragoza, y yo de lo que quiero comentaros es el sello de competencias transversales de la Universidad de Zaragoza. Bien. Este sello nace de una reflexión, aborda 3 debates y se fija en los próximos tiempos 3 retos. Y me explicaré. Cuando cualquier universidad como institución hace una política académica definiendo sus titulaciones, nos encontramos con un problema importante, que es entre que diseñamos la titulación y salen los primeros egresados de un grado, han pasado tantos años que estamos diseñando titulaciones para una sociedad que no sabemos cuál va a ser. Y eso es la realidad. Entonces, nuestra sociedad es cambiante, nuestra sociedad es dinámica y los retos profesionales a los que se van a enfrentar los egresados y egresadas de nuestras universidades, de esas titulaciones que ahora estamos diseñando, realmente sabemos cuáles son. Entonces, aceptando esa idea de que tenemos que preparar a nuestro alumnado para un entorno cambiante, para un entorno que siempre va a ser multidisciplinar, la Universidad de Zaragoza decidió que una finalidad compartida entre todas sus titulaciones era que debería formar profesionales capaces de desenvolverse en entornos complejos, cambiantes y multidisciplinares. ¿Cómo hacer eso de una manera conjunta? ¿No? Pues por una parte nos enfrentábamos ante un debate clásico, que es los saberes de la universidad son saberes especializados. Nuestras titulaciones son titulaciones especializadas. Entonces, ¿puede haber competencias transversales comunes para todas las titulaciones? Y esas competencias deben responder a una responsabilidad social que tenemos las universidades, sobre todo las universidades públicas, del desarrollo personal de nuestras estudiantes. Esto es, llegan a nuestras manos personas que tienen muchas veces 17, 18 años y tienen que salir de nuestras manos personas adultas capaces de afrontar retos y responsabilidades profesionales.
La universidad implica un proceso de madurez y ese proceso de madurez es un proceso sobre todo competencial. Y al mismo tiempo tenemos que hacer que en esos años de formación, en esos al menos 4 años de formación, si nos vamos a los grados, salgan también profesionales preparados y, por tanto, las competencias ¿a qué tienen que responder? ¿A las necesidades de las empresas y empleadores o a las necesidades sociales de lo que se necesita una ciudadanía crítica y responsable? Entonces, ese es el primer debate. Y eso nos lleva a un proceso de escucha activa y de debate en el que en la Universidad de Zaragoza participaron profesorado, expertos, instituciones, empleadores y diferentes agentes sociales, que nos llevó a definir las 5 más 1 competencias transversales que ven en el fondo de la pantalla. La primera venía por decreto. Real Decreto 822/2021, valores democráticos y sostenibilidad. Pero las otras, tras todo este proceso de debate, se decidió que serían trabajo en equipo, pensamiento crítico, inteligencia emocional, innovación y creatividad y autoaprendizaje permanente. ¿Y por qué no está tal? ¿Por qué no está cual? ¿Por qué no está la tecnología? ¿Por qué no está? Bien, porque se decidió que estas son las que en cualquier titulación de la Universidad de Zaragoza deberían estar presentes para responder a eso, a una sociedad cambiante, a un entorno complejo. Si hemos a un entorno complejo. Y ese sería nuestro primer reto. El aunar una política académica de diseño de titulaciones, de un diseño curricular que implique trabajar conjuntamente saberes muy especializados y desarrollo de competencias, tanto en el ámbito de la empleabilidad como en el ámbito de la formación y desarrollo personal. Bien, luego había otro debate de política académica. ¿Cómo hacer esto? Fijamos diferentes modelos en las universidades y unas universidades han decidido que este tipo de modelo competencial lo desarrollan en la universidad, a través de, por ejemplo, cursos de formación específicos. Pero otras universidades han decidido que lo integran en sus titulaciones. Este es, por ejemplo, el modelo de la Universidad de Zaragoza. Y a la vez, esto crea un nuevo debate. En sus titulaciones como resultados globales, transversales, etcétera, o como resultados de aprendizaje específicos de cada titulación. De nuevo, si queríamos tomar una opción general que fuera para todos los estudiantes, tendrían que ser con unos resultados de aprendizaje capaces de aplicarse a todas las titulaciones y, por tanto, transversales, lo cual no quita para que esas competencias se trabajen también de una manera más específica y con otros resultados de aprendizaje ligados a la propia especialización de cada título en cada uno de los grados. Y ese era nuestro tercer debate. Entonces, desde la Universidad de Zaragoza, pensando en todos estos debates establecidos, tras hacer una escucha activa por los centros y tal, decidimos hacer un modelo integrador, ¿vale?, que respondiera a todas las inquietudes y a todos esos debates. Un modelo integrador, no excluyente, ¿vale?, en el que todos estos enfoques pudieran verse reflejados. De manera que lo que hicimos fue, cada una de estas titulaciones están de manera general en todas los nuevos grados y másteres. Pero en cada uno de estos grados y másteres hay 2 asignaturas que llamamos punto de control en los grados y una en el máster, en las que los resultados de aprendizaje transversales que pueden ser comunes a todas las titulaciones son evaluados específicamente. A ver, opa. ¿De qué resultados de aprendizaje estamos hablando? Pues, por ejemplo, en el caso de democracia y sostenibilidad, si es un grado nivel MECES 2, pues tener una visión sistémica del funcionamiento de nuestra sociedad, en concreto del sistema democrático y de los derechos fundamentales en que se basa, tratar con respeto y igualdad a todas las personas, nombrar los retos actuales del planeta y evaluar su importancia, identificar los ODS a los que se pueden contribuir y, en nivel ya MECES 3, ¿vale?, cosas como realizar acciones individuales o colectivas para lograr el progreso de la sociedad y mejora del planeta. Bien,
Estas asignaturas punto de control en su guía docente integran que el alumno tiene unas tareas concretas en las que se evalúan estos resultados de aprendizaje y si consiguen, y aquel alumnado que consiga el visto bueno en lo que nosotros llamamos un desarrollo satisfactorio de la competencia en función de estos resultados de aprendizaje, se le proporciona una acreditación diferenciada de su título en la que o bien acreditación tipo 1, de manera parcial, se indican todas las competencias en las que ha conseguido ese desarrollo con estos resultados de aprendizaje, que son unos resultados de aprendizaje más elevados, más altos, más complejos o más transversales que los que esta propia competencia puede tener en su titulación, ¿vale? Y aquella persona que consigue los 6 se les da el sello 1+5 de competencias transversales de la Universidad de Zaragoza. Todo ello con una plataforma para la evaluación desarrollada específicamente por el personal de la Universidad de Zaragoza y ligado al expediente de cada estudiante, de manera que a través de todos sus estudios en la Universidad de Zaragoza puede en un momento u otro acabar de completar el desarrollo satisfactorio de todas estas competencias. Bien, una vez diseñado todo esto, evidentemente tenía una complejidad de implementación importante, no solamente técnica, como hemos visto, sino también de diseño curricular, porque tenía que estar integrado en la titulación, integrado en los planes formativos, etcétera, integrado en las guías docentes, integrado en el desarrollo ODILE de quién va a evaluar esta competencia, cómo, etcétera. Bien. Y eso nos llevó a, pongamos, por tener números redondos, como las competencias son 1+5, pues esto yo lo llamo 3+3, 3 debates y 3 retos. Los debates hemos conseguido ese punto de confluencia y ahora nos enfrentamos a 3 retos. El 6 es nuestro número. Nos enfrentamos a 3 retos. Para empezar, un primer reto que tenemos es la evaluación. La evaluación. ¿Por qué? Porque se puede evaluar una competencia con cualquier tipo de prueba, porque la competencia no se refleja tanto en el qué, sino en el cómo. Podemos evaluar este tipo de competencias en alumnado que es absentista y que no viene a nuestras clases y que no podemos ver su desarrollo y del que no teníamos un seguimiento tutorial de todo su trabajo. Bien, pues ahí un primer reto es ver cómo es evaluada esa competencia y ver, por tanto, si implica y tiene relación directa con la implicación del alumnado, con el engagement del alumnado dentro de la asignatura y con el seguimiento que puede hacer el profesorado de una manera continua, no digo evaluación continua, pero sí un seguimiento continuo del desarrollo del trabajo del estudiante en cada una de las asignaturas punto de control. Vamos a definir también puntos de control externo para casos concretos en los que, por circunstancias de la vida, como programas de intercambio o bajas de paternidad o cualquier otro tipo de cuestión, pues haya estudiantes que en los puntos de control de su titulación no hayan conseguido acreditar la titulación. Bien, pues ese era nuestro primer reto, la definición de la evaluación. Nuestro segundo reto era nuestra propia preparación. Y eso nos ha llevado a desarrollar un plan de apoyo para el profesorado. ¿Estamos preparados para evaluar estas competencias, para integrarlas en nuestras asignaturas? Entonces, contamos con un plan formativo de participación en talleres online de 25 horas, de los cuales 10 son para conocer la competencia y 15 horas es para apoyar al profesorado a desarrollar su propio proyecto dentro de la asignatura, incluida la parte de evaluación. Contamos con guías, con rúbricas también ya diseñadas y vamos a desarrollar otro tipo de materiales. Hacemos también un seguimiento personalizado a través del programa correspondiente del CIFICE, atendiendo todas las dudas del profesorado y apoyándolos en este proceso. Y tenemos un programa específico de proyectos de innovación, el programa de innovación en competencias transversales, para apoyar la innovación docente que lleve, digamos, que trabaje este tipo de competencias transversales.
Y ese era el segundo reto. ¿Cuál es nuestro segundo reto? Nuestro tercer reto, que sirva para algo. Que sirva para algo. Porque si todo esto no tiene valor, si todo esto no sirve para demostrar que nuestro alumnado es capaz de responder a esa sociedad cambiante, entonces, ¿para qué todo este esfuerzo de diseño curricular, de formación de profesorado, etcétera? Entonces, para otorgarle ese valor, tenemos que hablar con empleadores, estar en las ferias de empleo, tenemos que formar al propio alumnado para que el alumnado sepa el propio valor que ello tiene, porque es uno de los únicos casos, de los pocos casos en España, en el que el alumnado va a tener un reconocimiento formal y visible, en el que constan estos resultados de aprendizaje del desarrollo de estas competencias, con lo cual tenemos que hacer diferentes campañas de puesta en valor. A la definitiva, con estas competencias se trata no solo de potenciar la empleabilidad de nuestros egresados, sino de que nuestras titulaciones respondan a la necesidad global de formar a nuestros estudiantes para una sociedad cambiante en la que los retos implican trabajo en equipo, pensamiento crítico, inteligencia emocional, innovación y creatividad y siempre un proceso de aprendizaje permanente. Como decía Bruce Lee, tenemos que ser como el agua. Be water. Gracias. Y dicho esto, me pongo el otro rol y empezamos el debate. Entonces, si el público quiere intervenir, el micrófono, no sé si es este que tenemos aquí en la mesa o nos pasarán otro, los técnicos. Pero en cualquier caso, ¿os hemos dejado muertos? No. Bajan... ¿Es este? Hola, buenas tardes. Soy Alfa Pernilla de la Universidad de La Rioja y quería preguntar a David, no sé. Una vez identificados los riesgos las necesidades de actualización de las universidades respecto a la IAG, ¿cómo logras convencer a profesores que llevan una inercia de trabajo de muchos años haciendo las mismas actividades, enseñando de la misma manera, para que cambien y actualicen sus actividades, su forma de evaluación? No sé si habéis discutido ese aspecto, porque yo creo que está claro que hay que actuar, ya vamos tarde, y hay personas que o no lo ven o no lo quieren ver. Entonces, no sé si habéis pensado en qué estrategia seguir. Bien, yo creo que solemos ser demasiado pesimistas sobre nuestros compañeros y demasiado optimistas sobre nosotros mismos, ¿vale? Entonces, no creo que haya una resistencia grande al cambio. No me la acabo de creer, ¿no? Y no me creo un poco esa falta de querer actualizarse de los profesores. Tampoco me la creo, aunque no vayan a los cursos de formación y se presenten en los proyectos de innovación educativa. Yo les diría, a mi compañero le diría, ¿y por qué no pruebas a usar una IA para hacer los exámenes, las pruebas, las cosas que le planteas a los alumnos, a ver qué te dice la IA? Y luego, pues tú ya te apañarás, ¿vale? O sea, prueba lo que tú le propones a un estudiante, pregúntaselo a la IA, con contexto, con no sé qué, y a ver qué resultado te da. Y a partir de ahí, reflexiona, piensa, sé un profesional, ¿no? Sí, yo creo que ha puesto el énfasis en un aspecto importante que yo creo que en todos los proyectos de innovación que se presentan y en los de IA especialmente, pero en todos, es relevante, que es cómo evaluar. Pues claro, ¿cómo la IA afecta a la evaluación? Decididamente sí, sobre todo la IA generativa, lo que dices. Si tienes una prueba que puede resolver una IA,
deberías replantearte esa prueba. Reflexiona, ¿no? A nosotros con las competencias transversales, si tu evaluación no permite evaluar una evolución competencial, porque es una única prueba final en la que preguntas específicamente X contenidos, pues igual tú no estás formando en competencias, o si estás formando en competencias no tienes luego cómo evaluarlas. O en el caso del proyecto de ITSIAR, ¿no? Dices, ¿cómo evalúas que realmente todo este esfuerzo ha merecido la pena y tiene ese impacto que esperas? Bueno, ese impacto, ¿no?, que tienen que buscar todos los proyectos de innovación, en nuestro caso, de alguna manera está planificado conforme hacemos el itinerario formativo. Es decir, el grupo de investigación ICAS Garaya lo que hace es monitorizar, ¿sí?, el impacto que tiene este proyecto tanto a nivel de agentes sociales, profesorado y alumnado. En el alumnado quizás es lo que más acostumbradas y acostumbrados estamos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos digamos, una prueba, un cuestionario validado sobre las competencias para la empleabilidad, donde lo rellenan, hacemos una especie de pre- y post-test cuando acaban la experiencia del proyecto, pero sobre todo, y a mí, bueno, quizás me parece lo más rico y lo que nos da más jugo para poder interpretar esos datos son, digamos, los resultados que obtenemos a través del cuaderno de bitácora, ¿no?, donde se ve ahí digamos, ese impacto que ha tenido en el alumnado este paso por la experiencia, ¿no?, más cualitativo. Pero eso a nivel de alumnado. Luego tenemos encuestas de satisfacción, que digamos que es el nivel más básico, ¿no?, que mandamos tanto al profesorado como al alumnado por su participación en los talleres. Pero más allá de intentar, ¿no?, monitorizar ese impacto en el alumnado, también lo intentamos hacer a través de los agentes sociales, a través de entrevistas, ¿sí?, y también con los propios docentes, donde, si bien he recalcado que este es un proyecto de innovación educativa, anida dentro de este proyecto un proyecto, digamos, de innovación docente, donde los propios docentes, financiado y respaldado por el Servicio de Asesoramiento Educativo, digamos que reflexionan, generan su propio foro para dar, digamos, continuidad a través de una investigación-acción a lo que se está haciendo y a lo que se está generando y a los problemas, limitaciones y dificultades que está generando el propio entorno abierto de aprendizaje, ¿no? Entonces, el impacto tiene que ser, digamos, en nuestro caso al menos, a 3 bandas, ¿sí? Y otra cuestión también que viene un poco al hilo, ¿no?, es que tenemos muy asociado una metodología con unos estándares y un procedimiento. Tal metodología hay que seguir estos pasos, tal metodología, bueno, eso es así o puede ser así, y si quieres ser, digamos, muy seguro de que estás utilizando esa metodología, pues tienes que agarrarte a ese procedimiento. Pero sobre todo hay que hacer una lectura del contexto en el que vas a aplicar esa metodología. En nuestro caso, en EMPAC y Berriru, la propia metodología del Challenge Based Education, digamos que nos quedaba corta porque está pensada también para aula, experiencias de aula disciplinares o con 2 disciplinas, ¿sí? Tuvimos que pensar y adaptar esa metodología al propio contexto, a ese entorno, ¿sí?, de aprendizaje transformador. ¿Qué es transformador? Porque le tenemos que llevar al alumnado, profesorado y agentes sociales a la reflexión. Bueno, no sé si he contestado. No sé si hay alguna otra palabra pedida. Bien, pues, concluyendo, yo sí que quiero comentar una cosa, y es que fijaros que tenemos un aspecto importante que enlaza con lo que han dicho en la mesa anterior, que es qué es innovación. Y en este sentido, vemos que cualquier innovación que estemos llevando a cabo tiene un impacto no solamente sobre el alumnado, y si el alumnado vive experiencias de formación, vive experiencias formativas
que para ellos son nuevas, evidentemente, es una innovación dentro de su trayectoria, ¿no? Lo comentaba Nieves antes en el café, que innovación es innovación, no solamente porque descubras algo nuevo o apliques algo nuevo, sino también porque transformas, porque haces algo que es diferente para nuestro alumnado o diferente para nuestra institución. Y ahora ha salido un tema que también es interesante. Que mejore el aprendizaje. Claro, Si mejora no, su aprendizaje, no es es un innovación. aprendizaje por retos y tal, pero, ostras, cambia el profesorado. O sea, el profesorado que participa en una innovación, su propia reflexión, y ambos habéis planteado este tema de la reflexión, y nosotros también desde el principio del diseño curricular de este sello y cómo abordarlo. Cuando el profesorado de mi universidad trabaja cómo evaluar un punto de control, su visión sobre su propia disciplina, sobre las consecuencias y lo que aporta a la sociedad, ¿no? La compañera de inglés de antes de magisterio decía, ¿no? O sea, de pronto vi que este enfoque de trabajar desde mi disciplina tenía un mayor impacto social, ¿no? Pues la autopercepción de ese impacto de nuestra responsabilidad docente aumenta exponencialmente cuando trabajamos de manera reflexiva. Y eso es lo que creo que podríamos sacar en claro de este panel, que trabajando desde diferentes perspectivas, lo que estamos viendo es que la preocupación por innovar tiene un alto impacto, y el impacto no es solamente en el alumnado, no es solamente en su empleabilidad, no es solamente en su desarrollo personal, tiene un impacto a nivel de profesorado y, por tanto, un impacto a nivel de nuestra propia responsabilidad institucional. Gracias. Déjame, Pero el habla. me gustaría añadir una cosita solo. Evaluar es tremendamente difícil. Yo creo que es la labor más difícil del profesor, ¿no? Y es sobre la que recae mucha responsabilidad y es una cosa muy estresante evaluar, ¿no? Entonces, no es fácil. Todas las cosas que tratan de reducir o simplificar la evaluación, con la IA vamos a hacer evaluación oral, ¿no? Esto parece que es la solución, ¿no? No trabajos, sino cosas orales, ¿no? Porque así no está mediada por la IA, ¿vale? Por lo menos en el acto de la evaluación, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado mucho, ha dicho una compañera aquí, innovamos, pero ¿hacia dónde vamos? ¿No? Eso es un poco la reflexión, ¿no? Y tal, ¿no? Yo no sé a dónde vamos a ir, ¿no? Pero lo que tengo claro es que no podemos ir separados como hasta ahora con la IA. El alumno usa la IA de modo abrumador y el profesor usa la IA de modo generalizado o de modo mayoritario. Por favor, usémosla juntos, a ver si nos ayuda a reflexionar, a cambiar y, en definitiva, a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y a ser mejores profesionales o a ser mejores profesores, ¿vale? Pero mi mensaje sería eso, trabajemos juntos, profesores, estudiantes, con la IA, ¿vale? Y en general, quiero decir, conclusión siguiente, no hay innovación sin alumnado. Ahora sí. No, seguimos el orden, no te preocupes. Y solo quería recordar que a las 8 menos 10 tenemos que abandonar la sala, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ser muy breves en la presentación porque, bueno, pues al ser la última sesión de la tarde, como siempre, el tiempo apremia.
En este último panel vamos a tener la posibilidad de escuchar 3 experiencias. En primer lugar, hablará nuestro compañero Samuel López Carril, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es graduado en periodismo y también licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y nos va a contar una experiencia de innovación que luego él nos comentará más en detalle y que refleja la posibilidad del uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje para el manejo de competencias digitales y profesionales. En segundo lugar, intervendrá Patricia García Pazo, a mi izquierda. Viene desde la Universidad de las Islas Baleares, es enfermera de formación y también psicóloga general sanitaria, y participa en distintos institutos de investigación, el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares y también en otro grupo de investigación vinculado al tema de los cuidados de la salud, la cronicidad y la evidencia en salud. Nos va a explicar también una experiencia que tiene cierta conexión con la sesión con la que empezábamos esta tarde, vinculada al aprendizaje-servicio. Y finalmente me autopresento. Mi nombre es Carmen María Fernández. Soy pedagoga de formación y profesora aquí en la Universidad de Oviedo, en el área de Teoría e Historia de la Educación. Y lo que voy a explicar es una experiencia de innovación vinculada a una guía de buenas prácticas en la eficacia docente y explicar un poquito el proceso que hemos seguido para esa elaboración de la guía. Sin más dilación, le voy a dar la palabra a Samuel. Voy a poner el cronómetro en marcha y me he traído aquí mis carteles amenazantes para garantizar que nadie se pasa de su tiempo. Y nada, cuando quieras te escuchamos, Samuel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y muchas gracias a todo el equipo de G9 que ha organizado estas jornadas de innovación educativa. Es algo que a mí me chifla, así que voy a hablar de algo que creo que también compartimos. En primer lugar, tengo que dar las gracias a la UCLM como institución porque este proyecto nace al amparo de la respectiva convocatoria de proyectos de innovación docente y a todas las personas que veis ahí que son las que colaboraron por el proyecto. Yo estoy aquí para contarlo, pero detrás hay muchas más personas. De los ODS no me voy a extender porque entiendo ya que todos los conocéis. De hecho, he visto algunos pósteres que abordan uno o varios ODS. Al fin y al cabo, pues bueno, quedan un marco, ¿no?, para que la sociedad, las personas, intentemos construir un mundo mejor, más sostenible. Va de eso. Yendo al deporte, porque yo vengo del ámbito del deporte, los ODS como tal no tienen, o sea, el deporte como tal no tiene un ODS, el más próximo es salud y bienestar, el número 3, pero la literatura ya demuestra que a través de actividad física y deporte se pueden abordar todos los ODS. No obstante, también nos dice la experiencia que el deporte y sobre todo los grandes eventos deportivos pues tienen muchas contradicciones. Entonces, desde el punto de vista de formadores de la gestión deportiva, una de nuestras preguntas es ¿qué podemos hacer en nuestras clases para enseñar a los futuros gestores del deporte a abordar los ODS, a hacer un deporte más sostenible para la sociedad? Y ahora voy con la parte más rápida, la más importante de la presentación, que son las bases pedagógicas. Porque bueno, yo hasta ahora voy cambiando cada año de asignatura, lo que me toca, y eso tiene muchas cosas buenas y otras no buenas. Entonces, el momento de junio o julio, que es cuando veo lo que me llega, es el momento en que yo pienso que tengo que hacer. Entonces, hablábamos antes de qué es innovar. Pues para mí innovar es replantearse si hay alguna necesidad, si hay algún problema, si tenemos alguna inquietud, ya sea como docentes, como alumnado, guía docente, contenidos, y pensar qué situaciones de enseñanza-aprendizaje podemos diseñar para solucionarlo. Y eso es lo que me tocó dar la asignatura de actividad física y deporte en entidades locales, o sea, cómo enseñar al futuros graduados a que implementen acciones deportivas en municipios. Y un día paseando por la UCLM, en una de sus salas me vi esos fantásticos cubos súper bonitos y yo dije, con esto hay que hacer algo. Y entonces mi mente empezó a generar julio-agosto y dije, bueno, ¿cómo podemos diseñar algún proyecto de innovación docente para que implementar los ODS en los municipios de Castilla-La Mancha? Y bueno, toda esta es la base teórica que hay detrás, que para mí es lo más importante. Innovar por innovar, no. Innovar porque lo diga la NECA, no. Innovamos porque detrás tenemos unas bases, unos fundamentos pedagógicos. Y yo soy de los profesores que adora el constructivismo y, bueno, se ha hablado antes de metodologías creativas, entonces no me voy a enrollar porque lo habéis explicado muy bien. Entonces, preparamos al alumnado para enfrentarse a los retos del futuro y, además, por el camino, disfruta, aprende, se divierte y reflexiona, ¿no? Aprendemos a través del proceso. Entonces, ya nos metemos en temática. ¿Cuál es el rollo que les metimos? Porque Jorge, que es el otro profesor con el que compartía la asignatura, compró la idea
Y yo justamente el primer día de clase estaba de congreso en Irlanda. Entonces Jorge presentó la asignatura normal, como todos los años. Y a la semana siguiente llegué yo y les dije, bueno, yo vengo de un congreso de gestión deportiva donde se ha abordado la sostenibilidad y allí he conocido a la persona que más sabe de ODS de todo el mundo. Y fruto de esas conversaciones le he contado que yo soy un profesor que quiere hacer cosas con su alumnado y se ha animado a presentarnos un proyecto para compartir. Esa persona es nuestro querido Mr. ODS, que es el embajador mundial de los ODS para la ONU, y lo que nos propuso es un concurso para que nuestro alumnado compitiese por ser el municipio que se llevase 2 millones de euros de ODS para implementar los 17 ODS a través de propuestas de actividad física y deporte. ¿Cómo funcionó? Bueno, esto es el acrónimo del proyecto, SOS4All. ¿Cómo funciona todo esto? Pues es un Project-Based Learning, o sea, un proyecto final, un concurso donde se defiende ante un jurado y tenía que cada equipo elegir uno de los siguientes. Bueno, esos fueron los municipios que escogieron, les pusimos 30 municipios de Castilla-La Mancha y cada equipo de 3-4 personas eligió uno de estos municipios y se repartieron roles. Se repartieron roles desde el punto de vista que uno tuvo que ser alcalde o alcaldesa, otro el concejal de deportes, otro el técnico deportivo. Y cuando se les contó toda la historia, pues se firmaron el contrato que nos mandó Mr. ODS para respetar las normas de competición y ahí empezó todo. Entonces, ¿cómo llegan a ese concurso final, la gala final de SOS4All? Pues Mr. ODS a lo largo de todo el trimestre fue planteando un total de 6 desafíos colectivos. En cada desafío colectivo integrábamos 3, en la mayoría 3 y en el 2 ODS, y se abordan de forma específica esos ODS a través de la actividad física del deporte. En paralelo, también Ministerio ODS cada lunes habría un desafío por ODS, o sea, el primer día el ODS número 1, a la semana siguiente el ODS número 2, y lo plasmaba para que el alumnado lo hiciese de forma individual. El alumnado podía hacerlo entero, a mitad o quedarse o hacer solo una cosa o no hacer nada, y en función de eso conseguían insignias de oro, plata y bronce. Aquí esto es uno de los elementos ludificadores de la experiencia. Aparte de todo eso, también tenía retos sorpresa, como Kahoots, que daban ítems extra, y había una narrativa. Por ejemplo, cuando fue el puente, pues Mr. ODS se fue del puente, lo tuvieron que encontrar. ¿Para qué? Para conseguir lo que son insignias, ítems sostenibles, que el alumnado, si los conseguía, pues sumaba puntos en alguno de los trabajos. Como esto tiene también parte de ludificación, aquí podéis ver la tabla de insignias de los desafíos individuales, como igual podéis, bueno, queda claramente que todo el mundo pues hizo todo muy bien, se fue a las insignias doradas. Y en paralelo también la tabla, que esto era todo público, de los desafíos colectivos con las notas que iban consiguiendo. Porque no todo el mundo llegó a la gala final. A la gala final fueron los 7 mejores equipos y eso salía de la nota que Mr. ODS ponía a todos los equipos. La gala final, ¿cómo fue? Pues 7 finalistas, como acabo de decir, una duración de 8 minutos. Ellos elegían si hablaban todos, si solo hablaba uno, y el soporte que utilizaban, o si no querían utilizar ningún soporte, pues no era necesario. Y aquí, bueno, pues muestro pues cómo todo esto tuvo su peso en la nota. Lo del examen, que realmente no deberíamos haber hecho examen, pero claro, como la guía docente ponía que había que hacer examen, pues ese año estábamos atados por la guía docente y lo tuvimos que hacer, ¿vale? Pero bueno, luego la sorteamos de alguna forma, si me lo preguntáis os lo digo. Bueno, entonces voy a mostrar algo. He contado un poco la estructura y voy a poner algunas imágenes. Aquí podéis ver uno de los desafíos individuales. Esto es lo que Mr. ODS enviaba cada lunes, que era un documento tipo Word, todo en el Moodle publicado, y eran 3 retos. La idea era abordar el ODS a través de la actividad física del deporte en un caso real. Por ejemplo, justo estaba ahí el momento fue de lo de se acabó, entonces en el ODS de igualdad de género abordamos qué estaba pasando con eso. Y luego otra mínimo de las preguntas era que vincularan cada ODS con una experiencia personal propia, para que así conectasen el ODS con sus vivencias. Entonces ellos hacían la actividad, la subían, Mr. ODS la revisaba y les daba las insignias. En cuanto a los desafíos colectivos, eran cada 2 semanas. O sea, se explicaba el martes de clase y tenían 2 semanas para realizarlos en clase o en casa, si fuese necesario. Y cada
desafío colectivo tuvo una estructura distinta y un formato distinto. El primero tuvieron que implementar un evento deportivo para su población y por eso era tan importante el municipio que escogiesen, porque todo tenía que estar contextualizado en Miguel Turra, en Torrijos, en la localidad que fuese, y le tenían que hacer el póster y un vídeo explicando el evento deportivo. El segundo desafío era un programa de intervención educativa, ya fuese una situación de aprendizaje, una actividad extracurricular, para que los niños y niñas aprendiesen el ODS número 4 y número 5 a través de una intervención en la escuela. El tercer ODS estaba enfocado a que tenían que diseñar un quiz para formar a los técnicos deportivos de ese municipio respecto a los ODS número 6, 7 y 8. A través de los, en teoría, practicaban y iban aprendiendo por el camino. El quinto DS tenían que crear la base de una empresa, eso es el modelo Lean Canvas, que supongo que lo conoceréis, para una empresa que abordase directamente los ODS 12, 13 y 14. Y el último que pasó, que Mister ODS ya estaba en las últimas y se cogió una excedencia. Entonces, lo que Mister ODS les dijo es, tenéis que hacer de Mister ODS y diseñar vuestro propio desafío. Entonces, cada grupo hizo una cosa distinta, unos propusieron un podcast, otros un cómic y así. Y llegamos a la gran gala final, que fue un momento estelar. Ellos no se esperaban que esto iba en serio y cuando llegaron, pues se encontraron que sí que iba muy en serio la cosa. Movimos todos los cubos de la sala donde estaban de la UCLM a un aula y cuando llegaron se encontraron todo con luces de colores, con sus nombres ahí y por supuesto estaban los 2 millones de ODS y una copa para el equipo ganador. Hicimos diplomas, había un jurado, el jurado otorgaba el premio al mejor equipo, pero también hicimos que el público, o sea, el alumnado, pudiese votar y hubo también un equipo ganador del público. Así también involucramos a todos los finalistas y a los no finalistas en la competición. Todo se presentó como si fuera Eurovisión, le dimos todo ese sentido, el jurado fue externo, que eso creo que también ayudó a que fuese un poco más serio. Y aquí podéis ver algunas imágenes del alumnado defendiendo sus proyectos. Se lo tomaron muy en serio, o sea, la verdad que el nivel estuvo por encima de lo que nos imaginábamos y al finalizar cada presentación el alumnado debía responder a una serie de preguntas que el jurado les planteaba. Hubo jurado que hizo de poli bueno, poli malo, para que también saliera un poco de la zona de confort. Todo esto fue coevaluado y heterovaluado, o sea, el alumnado también ponía una nota a las presentaciones y los dos docentes también, es un pequeño instrumento de evaluación y al final de la gala pues votaron a través del código QR que pueden ver ahí. Y nada, bueno, la experiencia pues fue muy bonita, Mister ODS de repente apareció al final de la gala, cosa que agradecieron mucho y nada, la evaluación de la experiencia simplemente he puesto aquí porque hicimos un pretest y un posttest, hicimos parte de preguntas ad hoc que diseñamos sobre la innovación educativa y también utilizamos escalas validadas que todavía estamos analizando los resultados del proyecto. Y el resumen es que, bueno, que aprendieron a cómo implementar los 17 ODS a través de una situación simulada próxima a la vida real a la que pueden llegar y por el camino pues disfrutaron mucho y se lo pasaron muy bien. Simplemente quiero dar las gracias a Jorge, mi compañero, que fue el otro profesor de asignatura, y ahí veis a parte del equipo que ayudó en algunos desafíos, ayudó a mover todos los cubos y fue un proyecto que fue más allá del aula, que creo que también es algo muy interesante. Las referencias son estas y nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Bueno, Samuel, pues muchas gracias. Me has evitado sacarte la tarjeta de tiempo finalizado, así que nada, puntualidad británica. Bueno, le damos la palabra entonces a Patricia. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la organización. Es un placer compartir este espacio con las universidades G9. Y yo voy a contar una experiencia de aprendizaje-servicio que hemos desarrollado en la Universidad de las Islas Baleares, específicamente en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Es en el grado de Enfermería, donde en la asignatura de Enfermería de la Salud Mental. Por resumir, bueno, la APS está dedicada al estigma de la salud mental. Realmente surge de la necesidad
crítica de humanizar la sanidad. Por ponerles un poco en el marco, porque entiendo que la mayoría a lo mejor no son personal sanitario, la evidencia señala que el personal sanitario, los profesionales de la salud, no están inmunes ante el estigma social que existen con las personas de trastorno mental grave. A menudo esto ocurre también en los estudiantes de enfermería. Ellos tienen miedos porque ven a estas personas con esos estereotipos de personas agresivas, impulsivas, con una percepción de falta de autonomía, ¿no? Y esto implica el estigma al final una barrera, porque les dificulta la recuperación y les dificulta la integración en la comunidad. Bien, pues es así como surge esa necesidad vinculada a los resultados de aprendizaje de la asignatura, de trabajar esa competencia eficaz que tienen que tener hacia esas personas con trastorno mental grave y sus familias, y también esa valoración y planificación que tienen que hacer de los cuidados de enfermería, pues son mucho más complicados si presentan estigma. Como se imaginarán, los estudiantes de enfermería pues hacen muchas prácticas, y las prácticas pues están muy bien, pero no son lo suficiente, y así lo señala también la evidencia. También podemos desde la evidencia llegar a la APS o la necesidad de esta metodología. Es que cuando ellos se encuentran a estos usuarios con trastorno mental grave en una situación de un ambiente clínico, lo que están viendo es la crisis, ¿no?, que puede vivir. Entonces, también la bibliografía señala que conocerlos en ese contexto puede aumentar el estigma. Además, en este contexto son sujetos pasivos y que están también, se centra uno mucho en la atención en qué síntomas tienen para ponerles esa etiqueta, ¿no?, y ese diagnóstico. La bibliografía señala que para romper el estigma deben trabajar, tener contacto directo con estas personas en una situación social, en una situación en la que estén en recuperación e incluso en rehabilitación, que es un poco lo que conseguimos con una APS y estando en contacto directo con asociaciones que trabajan con esos usuarios que tienen trastorno mental grave, ¿no? En esas asociaciones pueden conocer a estos sujetos que están más activos, ¿no?, demandan esas necesidades, incluso van a conocer todo el contexto, esas barreras que les rodean y no tanto esas etiquetas o esos síntomas que presentan. De hecho, una de las cosas que les sorprenden a ellos es cuando llegan a las asociaciones es que ellos quieren saber el diagnóstico que tiene cada uno de esos sujetos, y eso es desconocido a veces hasta para los que están trabajando allí, porque ni siquiera les interesa. Trabajan de otra forma, que es un poco lo que queremos hacerles llegar. Pongo aquí eso de la APS no es un voluntariado ni tampoco son unas prácticas, porque mi reto está a veces, y quizás lo puedo llevar después al debate, en explicar a esas personas, esos tutores que están en las asociaciones, lo que es la APS, porque están acostumbrados a trabajar más con voluntarios. Bien, así nace el aprendizaje de servicio, con el objetivo de analizar cómo influye ese estigma en la recuperación y en la integración sociocomunitaria de las personas con trastorno mental. Desde la universidad, este año tenemos un convenio específico de APS que se han firmado con diferentes asociaciones que están en las diferentes islas. En Baleares tenemos las de Mallorca, pero tenemos alumnos en Menorca e Ibiza. Entonces, hemos empezado con este convenio de APS con estas 5 asociaciones y trabajando en estos programas de reinserción laboral, rehabilitación y vivienda tutelada. Los objetivos del alumno es identificar sus sesgos, cuáles son esos prejuicios que tienen y deconstruirlos, así como aumentar sus habilidades de comunicación cuando están pues con estos usuarios trabajando en este contexto social. Además, reflexionar cómo van a ser como futuros profesionales, cómo quieren trabajar con esa patología, atendiendo al síntoma por la persona y al diagnóstico o atendiendo a estas barreras, estas dificultades. Por otra parte, los objetivos del servicio, y de alguna manera es en lo que nos llegaba, porque trabajamos con ellos pues, por lo de siempre, que te invitan a lo mejor a dar alguna ponencia, y ahí ellos lo que pedían era que pensaban que lo que son sus programas y sus recursos no acaban de llegar a las personas de la sociedad que lo necesitaban. Por otra parte, también
querían que los alumnos identificaran en esos programas si había algunas barreras, incluso con lo que ellos saben, tercero de enfermería, qué técnica proponían, qué actividad proponían para romper esa barrera o superar esa dificultad. Bien, este es el programa que seguían los estudiantes. No sé si lo he hecho, pero es un pilotaje. De hecho, oyendo a la compañía del País Vasco, pues un poco me ha animado porque digo, si lleva desde el 2012, esto empezó el año pasado. O sea, que es, en principio, lo que hemos hecho es un pre-APS para explicar la metodología al alumnado. Incluso las asociaciones han venido a las aulas a explicar sus programas. Y después de eso, tenemos limitado el número de plazas que nos han ido dando en las asociaciones. Por lo que les invitamos a que los alumnos que quieran ser evaluados con aprendizaje de servicio, que quieran aprender de esta forma, envíen una carta motivacional. Una vez con la carta motivacional se selecciona a los alumnos y empiezan esas sesiones programadas en las que visitan el centro con unos objetivos. En la primera visita van a conocer todos los programas y entre esa sesión en clase y esta visita deciden qué programa es en el que quieren realizar su APS. Una vez en el programa, la siguiente visita va a tener como el objetivo de esa reflexión que le invitamos a hacer a través de ese diario de bitácora, que nosotros llamamos diario de campo, donde ellos tienen que reflexionar qué expectativas tenían, qué prejuicios, qué pensamientos tienen cuando llegan ahí y les conocen. Las siguientes visitas van más dirigidas a que reflexionen sobre también esas barreras que identifican y cómo ellos pueden ayudar a la asociación, además del servicio que tienen que desarrollar. Las siguientes son tutorías con el profesor de la universidad. Allí les invitamos a que nos cuenten esa reflexión que han hecho, qué actividad es la que van a llevar a cabo, qué servicio han pensado. Y la siguiente, después de realizar el servicio, la siguiente reunión con el profesorado va a ser también después de haber hecho el servicio y hecho la actividad con los usuarios, ¿no? Finalmente decidimos que hubiera un cierre que sería como llevar todo lo que ellos han aprendido a aquellos compañeros que no habían entrado dentro de la APS con una fiesta o una, que decíamos como una, si nosotros le llamamos cierre, pero es como fiesta, pero es una conducta de cierre. Bien, ¿cómo evaluamos? La evaluación es continua. Tenemos una rúbrica que tengo yo mi rúbrica y ellos, los tutores de las APS que están con ellos, que son técnicos, tienen también una rúbrica de evaluación del servicio. Y lo que me baso yo más en la nota es en ese diario de campo que utilizamos con un guión que sigue la reflexión crítica estructurada del modelo de ideal de Clayton. Y entonces, como veis, pues les pedimos que describan su experiencia, que examinen cuáles son esos sentimientos que tienen, cómo les cuadra esto con la teoría que les estamos explicando y también ese compromiso social. Después les pedimos también que reflexionen sobre si han aprendido, cómo han conseguido ese aprendizaje. Mire, esos son unos resultados que pues, he traído para estas jornadas. Es un análisis cualitativo temático de esos diarios de campo de los alumnos del año pasado. Aquí podemos ver cómo pues, los sentimientos, sobre todo hay algunos que son de sentirse tristes, pues a identificar las barreras y las dificultades que se encuentran estas personas en nuestra comunidad. También sentimientos a veces de vergüenza y de frustración que se trabajan mucho en tutorías porque ellos se sienten mal, porque identifican que ellos tienen estima y que tienen esos prejuicios. También sienten esa tensión al principio porque no saben, fíjense que es un resultado de aprendizaje, cómo les va a ir esa comunicación. Tienen que comunicarse diferente, cómo hablar con ellos, seré capaz. Y sensaciones de rabia, por lo que decíamos también, por las dificultades que encuentran en nuestra comunidad. Toda la parte de recuperación van a ser toda la parte de ese aprendizaje que hemos visto y que a nosotros nos satisface y que los alumnos vienen, es verdad, muy animados y muy contentos, es que ellos eliminan ese miedo que tienen. Incluso alguno de ellos dice, y sobre todo no tratar a los pacientes de salud mental como si fueran peligrosos, o sea que les ha concienciado y les ha provocado este cambio, les ha abierto los ojos, dice uno de ellos, e incluso por la parte que decíamos de ese estereotipo que tienen de falta de autonomía, ellos ya
Por ejemplo, esta alumna dice: quiero ser la enfermera que se preocupa por cómo está y cómo se sienten, hacerles partícipes de sus propias decisiones, ¿no? Entonces, todo eso es un poco lo que ellos nos han explicado en los diarios. Los alumnos del año pasado, que eran muy pocos, eran 6 alumnos, ellos lo que nos hicieron fueron unos vídeos que quisieron llevar a la comunidad de universidad, a sus propios compañeros, para explicarlo todo lo que habían emprendido en esos programas. Luego tuvimos también hacia nuestra comunidad, porque la asociación también quería llevar a la comunidad universitaria sus trabajos, hicieron un teatro entre usuarios y los alumnos que habían ido a la APS para la comunidad universitaria, y decidieron utilizar redes sociales para hacer esa difusión social de esos programas que presentan. Bueno, la detección de esas barreras que ellos encontraron fue en elevada ansiedad, ¿ya estoy en descuento? No. Elevada ansiedad ante el proceso de selección laboral, esto Hugo, que estuvo en el programa de inserción laboral. Él encontró que estas personas se encontraban muy nerviosas cuando iban a estas entrevistas laborales, y diseñó un trabajo, una respiración controlada, que les dejó incluso grabadas. Él verbalizó incluso en su diario de campo que le habían verbalizado que la habían utilizado y había salido bien. Habían detectado en los pisos tutelados también la falta de hábitos saludables, las viviendas tuteladas. Hicieron todo lo que es la educación nutricional con el plato de Harvard, la higiene de manos. Y nada, como para acabar, en las conclusiones que he resumido, pues que para nosotros el alumno tiene una mejor formación con la APS, porque le obliga a reflexionar sobre su estima y a modificar estos estereotipos. Le fortalece en sus competencias comunicativas por ese contacto directo, y por otra parte la asociación aumenta la visibilidad y también dispone de nuevas técnicas que implementa dentro de sus programas. Para llevarse a casa, yo creo que para llevarse a casa sería que la APS permite explicar los trastornos mentales de un modelo más centrado a la persona, ¿no? Y que a veces es lo que intentamos decir la parte teórica en clase, y que creo que con esto, con la APS sí que llegan a entenderlo, ¿no? Lo incorporan ya en ellos, y que ofrece la posibilidad al alumnado de poder reflexionar sobre sus propios prejuicios y estereotipos, y no así ocurre a lo mejor en las sesiones teóricas. Bueno, sin mucho más, agradecer toda la atención en el último momento ya. Y aquí está mi contacto y mi teléfono. Cualquier cosa, totalmente disponible. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora os voy a pedir, por aquello de la justicia social, que me controléis a mí también. Yo no tengo... Pues he dado 12. Y me avisáis a los dos. Bueno, yo voy a estar pendiente de las dos formas. Pongo, ¿no? ¿Y qué tenemos que dar? 12 y me avisas cuando quede. Ah, vale. Voy. Bueno, pues nada, como comentaba al principio de la presentación, lo que voy a tratar de explicar hoy es un poco en la línea de lo que hemos venido comentando por la tarde, durante toda la tarde, la importancia que tiene explicar los procesos y el darle la calidad a las cosas que hacemos en la innovación, ¿no? Durante toda la tarde hemos estado comentando que la innovación no es simplemente hacer cosas nuevas, sino que tiene que tener detrás un sustento vinculado a la investigación y vinculado a la experiencia de cada uno de los campos en los que nosotros nos movemos. Y eso es lo que hemos querido hacer desde el grupo de investigación al que yo pertenezco, el grupo ASOCED, del Departamento de Ciencias de la Educación, con la tarea que vamos a presentar aquí hoy. Lo que voy a tratar de explicar es un poco, bueno, pues qué propósito tenía la innovación que hemos desarrollado y que su producto final es una guía de buenas prácticas para la eficacia docente. Voy a tratar de explicar brevemente la base científica o empírica que hay detrás, cómo llegamos nosotros a la conclusión de que esa guía podía ser útil y que tenía un sustento detrás. Eso tiene que ver con el modelo ICAL, que explicaré brevísimamente. Y, por último, una sencilla presentación de la estructura que tiene esta guía de buenas prácticas. Bueno, el primer punto de partida, que a nosotros nos suscitaba muchas dudas como pedagogos de formación, que somos la mayoría de nosotros, es porque nuestro modus operandi en la innovación es tan distinto al que seguimos en la investigación o en la mayoría de nuestras actividades profesionales. Es bastante habitual que la gente se aventure a la innovación, a incorporar cosas nuevas, sin haber testado previamente si eso tiene sentido o no, sin haber calibrado adecuadamente los efectos que eso va a tener. Y, sin embargo, eso es algo que jamás nos plantearíamos en la investigación, porque es algo que sencillamente no entra dentro de nuestros esquemas ni dentro de nuestros parámetros mentales, ¿no?
Yo creo que eso tiene mucho que ver pues con el valor que tiene la docencia dentro de la universidad, porque aunque todos somos profesores universitarios, pues hablamos de la docencia como carga docente y, por si eso fuera poco, los exenios de investigación en los que se nos premia nuestra investigación, el premio es precisamente una descarga en nuestras actividades docentes, ¿no? Entonces, todo eso junto nos da ya ciertas pautas o ciertas ideas de qué es lo que está ahí detrás. Cuando innovamos por ensayo-error o cuando actuamos por ensayo-error dentro del aula, podemos caer en el riesgo de incorporar prácticas que a lo mejor han sido útiles en otros contextos, pero que no tienen sentido en el contexto concreto de los estudiantes o de la titulación en la que nosotros nos movemos. Y, sin embargo, cuando actuamos con una evidencia detrás, pues tenemos ciertas garantías, como una red de seguridad que nos permite, bueno, pues más o menos intuir a dónde vamos a llegar. Con ese objetivo, en el grupo de investigación ASOCED al que yo pertenezco, nos iniciamos en una investigación de carácter transnacional, una investigación coordinada desde la Universidad de Groningen, que es el modelo ICALT, que es un modelo que inicialmente no se desarrolla para la enseñanza universitaria, sino que iniciamos el trabajo con profesorado y alumnado de enseñanza secundaria. Y ahí pues, nos iniciamos nosotros pues, con el conjunto de los instrumentos, de los procesos, etcétera, vinculados a ese modelo de eficacia docente. Después llegó la pandemia, de una manera abrupta, todos nos vimos en la situación de pasar a una enseñanza online de una manera pues, muy presurosa, y ahí fue donde decidimos ver si eso que nosotros habíamos trabajado en el ámbito de la enseñanza secundaria podíamos adaptarlo de alguna manera a lo que estábamos haciendo en el ámbito de la educación superior. Una vez superada ya la pandemia y cuando volvimos a clase con normalidad, bueno, estas son algunas imágenes del grupo de trabajo, bueno, pues cuando fuimos a Holanda a hacer la formación para la observación en las aulas, el trabajo con los compañeros de los distintos países. Y, como digo, cuando volvimos a las aulas con normalidad fue cuando empezamos a hacer la validación de los instrumentos y a pensar un poco en cómo transferir esa investigación que nosotros hacíamos al conjunto del profesorado universitario. En realidad, nosotros teníamos la sensación, y yo creo que es algo que podemos compartir la mayoría de nosotros, que muchas de las publicaciones que hacemos en nuestras investigaciones pues no siempre llegan a la población diana, ¿no? Y a nosotros eso nos preocupaba, porque queríamos llegar pues, al público diana de nuestras estrategias, que era el profesorado universitario. Por eso pensamos en la posibilidad de hacer una guía de buenas prácticas que fuera intuitiva, que fuera fácil de manejar y que pudiera ser amoldable y adaptable a cualquier área de conocimiento. A través de distintos proyectos de innovación, todos ellos financiados y certificados por el INIE de la Universidad de Oviedo, iniciamos este trabajo que inicialmente consistió en un diagnóstico para ver un poco qué problemáticas teníamos en nuestras asignaturas. En el curso 2021 pues, iniciamos el equipo de trabajo para empezar a reflexionar sobre qué problemáticas y qué soluciones podíamos dar en cada una de nuestras asignaturas a esas situaciones que nos estábamos encontrando. En el curso siguiente, en otro proyecto de innovación, planteamos ya medidas concretas, hicimos el diseño de las propuestas para cada una de nuestras asignaturas. Eso implicó el trabajo bueno, pues con una serie de fichas en las que especificábamos para cada asignatura qué objetivos íbamos a perseguir, qué actividades íbamos a diseñar y cómo las íbamos a evaluar. Y ya finalmente, en el curso 23-25, fue un proyecto de 2 años, fue de donde surgió la guía EFICAULA. La guía está estructurada en 6 capítulos que corresponden a las 6 dimensiones del modelo ICALT, y que la evidencia científica nos ha mostrado que tienen efectos positivos en el compromiso comportamental y actitudinal de los estudiantes. Estas 6 dimensiones tienen que ver, pues, en primer lugar, con el clima de aprendizaje, es decir, el entorno que generamos en el aula para poder favorecer ese aprendizaje, porque no tenemos que olvidar que enseñanza y aprendizaje no son términos sinónimos y no siempre cuando el profesor trata de enseñar lleva implícito eso un proceso de aprendizaje. La gestión efectiva, que tiene que ver con el control de los tiempos, la claridad de la instrucción, que nos alude a los materiales que utilizamos, si son pertinentes o no y qué características reúnen, la enseñanza activa, que es algo de lo que hemos estado hablando durante toda la tarde, esa necesidad de que el alumnado asuma un rol activo dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo conseguir que vayan a las aulas, la variedad en las estrategias de enseñanza-aprendizaje y, por último, la diferenciación, que es un término que quizás así suene un poco más extraño, pero que si digo el concepto de atención a la diversidad, pues seguramente a todos nos resulta mucho más familiar, porque también es un hecho que ahora mismo dentro de la universidad cada vez más tenemos alumnado pues, con todo tipo de necesidades y que requiere una respuesta por nuestra parte.
Bueno, con todas estas ideas y toda esta evidencia que teníamos detrás, creamos la guía, que se puede descargar gratuitamente en el código QR que está proyectado ahora mismo en la pantalla y a la que se puede acceder también de manera gratuita desde la página web del Grupo de Investigación ASOCED y también desde el repositorio de la Universidad de Oviedo, que, como digo, es una guía que está estructurada en las 6 dimensiones que corresponden con las 6 dimensiones ICALT y que para cada una de esas dimensiones incluye siempre una misma estructura. En primer lugar, una pequeña presentación teórica de la dimensión, sin entrar en grandes detalles, pero sí haciendo un reflejo general. Después, unas pautas o unos tips, como se dice ahora, más concretos para incorporarlo en el aula. Y todo este texto escrito acompañado siempre de unos microvídeos que pretenden de una manera más gráfica y más visual sintetizar o resumir toda la información. Este que está aquí es el ejemplo de uno de los capítulos, en concreto desde la enseñanza activa. Y toda la guía, que como digo se puede descargar gratuitamente, está tanto en castellano como en inglés, con la idea un poco de que esa transferencia pudiera llegar pues, a un público más amplio. La idea que teníamos, como digo, con todo esto es poder mejorar la transferencia de esa investigación que realizábamos y poder vincularla también a la formación y al desarrollo profesional docente del profesorado universitario, porque está planteada de una manera lo suficientemente general como para que pueda ser aplicable en cualquier campo de conocimiento. Y bueno, así de una manera general, yo creo que esta sería el resumen de la guía. Está bien. Bueno, pues yo creo que ahora podemos dar paso con un poquito de margen para no salirnos de los tiempos, a que ahora podamos establecer bueno, pues un turno de preguntas, sugerencias, comentarios. Está tan claro. Está todo tan claro. Enrique Loredo, ¿qué opinión os trasladaron los usuarios de la guía? Es decir, ¿qué feedback o qué retroalimentación estáis teniendo las personas que han usado la guía en sus propios proyectos? Pues a ver, la retroalimentación hasta el momento la verdad es que está siendo muy positiva. Hemos hecho un envío a todos los servicios de todas las universidades españolas vinculadas a la formación docente. Hemos hecho también una distribución bueno, pues dentro de la Universidad de Oviedo a través del DUO, a través de la propia página del INIE, y la propia guía tiene también un QR para la evaluación de la guía. Y las opiniones que hemos recibido hasta la fecha, la verdad es que están siendo muy positivas. La gente valora que es un elemento claro, no es excesivamente farragoso en su desarrollo y sobre todo la parte de las pautas y que se sintetice en un vídeo está recibiendo una opinión muy favorable. Todavía la semana pasada o la anterior, desde el INIE nos habían propuesto desarrollar un curso de formación para el profesorado basándose en la guía y las evaluaciones del grupo de profesores que participaron en el curso han sido también, por lo que nos han dicho, luego nos dirán en la evaluación así más formal, también muy buenas. O sea que de momento la verdad es que estamos muy contentos. Muchísimas gracias por estas presentaciones. Yo quería hacer una pregunta, se la voy a dirigir a Patricia, pero creo que se la podría dirigir a varios de los ponentes a lo largo de la tarde. El proyecto que presentaste me parece fantástico, pero una de las cosas que comentabas es que teníais un número de plazas limitadas y que los estudiantes, entre comillas, tenían que competir por esas plazas. Sí. Lo cual entiendo que ya hace que sesgues hacia que tienes muy buenos estudiantes, muy motivados, con muchas ganas de participar en un proyecto tremendamente interesante, que no me extraña que tengan el interés, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto este tipo de proyectos que se han ido presentando aquí luego son escalables para grupos de otros tamaños, abiertos a todos los estudiantes que tengo en clase y cómo motivo a todos los estudiantes, no solo a ese grupo, digamos, que yo creo que tiene un sesgo en positivo? Sí, es buenísima. La pregunta la iba a hacer yo también hacia allí, porque iba a exponer exactamente, yo empecé el año pasado con 6 plazas, solo había en Mallorca, Menorca y Ibiza se enfadó,
porque nosotros no tenemos, siempre somos los que nos faltan. Este año tenemos 20 porque la misma asociación tenía que probar y ver qué era esto, ¿no? Porque no quería asumir más que uno o un participante, 2. Ahora tenemos 20. Yo tengo en clase 155 alumnos. Yo creo que bueno, a lo mejor no es real ese pensamiento, pero sí que estoy ya pensando, como tengo 12 años, viendo al País Vasco, digo, yo tengo 12 años para arreglar esto. Entonces he pensado, pues, ¿cómo lo hacemos, no? Y yo ya estoy involucrando a compañeros, pero a compañeros que les encanta, ¿no? Nos han dado un premio por esta APS en la Consellería de Sanidad, en las galas de salud. Y entonces hay compañeros también muy interesados en participar y digo, qué bien, porque necesitamos, ¿no? Porque la primera vez que ofrecí la APS en clase y vinieron, si había 6 plazas, se apuntaron 6. Yo dije, ¿qué ha pasado? Y yo les preguntaba y era porque las fechas estaban muy definidas, ¿no? Queríamos controlar tanto que pusimos el día 12 de febrero, de 3 a tal, hay que ir aquí del día. Y entonces son alumnos que están haciendo teoría, práctica y todas esas cosas, no les cuadro. Por ahora no tenemos, estamos como cubriendo las plazas, no sé ni por qué sale bien, no hay tanta competitividad, lo cual a lo mejor hay que estudiar también, no sé. Y las cartas motivacionales eran por si existía. Las leemos y todo eso, pero entran todos. Entonces, yo he pensado que poco a poco lo que tenemos que hacer es ir escalando cada vez más, sí, tener más plazas en asociaciones y ver cómo, o sea, yo quiero llegar a que todo el mundo la tenga que hacer. Ahora no sé si estoy contestando a mi pregunta o estoy yo con lo que he pensado durante toda la tarde. Pero mi idea es que todos lo hagan. Ahora mismo es un itinerario que ellos voluntariamente eligen. Ellos pueden ser evaluados por itinerario normal o con itinerario APS. Entonces, esto es como, yo creo en años, poquito a poco va a ir desapareciendo el 1 y nos quedaremos todos ahí en el 2. Pero para eso necesito mucha gente, o sea, y compañeros, ya no plazas, que supongo que plazas yo creo que sí que se pueden conseguir, porque hay asociaciones y creo que... Pero sobre todo yo lo que me pregunto es cómo, con horas docentes, ¿cómo voy a tener suficientes profesores así motivados para hacer todo esto? Yo espero que sí. No sé. Bueno, si van a dar la NECA cosas y eso, pues a lo mejor... Me planteaba ahora, Patricia, al oírte, que es otra cosa que llevo también pensando a lo largo de toda la tarde, que de alguna manera estamos muy condicionados por la estructura formal, ¿no? Cuando Bolonia comenzó, pues teóricamente íbamos a trabajar todos con grupos súper pequeños y entonces elaboramos unas guías docentes donde íbamos a hacer portfolios y evaluación por pares y un montón de procedimientos de evaluación que evidentemente son muy interesantes, pero que luego uno se choca con la realidad, ¿no? Y Bolonia vamos a ser grupos reducidos, pero resulta que yo tengo en una de mis asignaturas 110 estudiantes. Entonces, puedo plantearme algunas de esas actividades, pero a veces muchas de las cosas que podemos hacer están constreñidas por la estructura formal oficial que tenemos y que no podemos modificar. Y con todos estos procesos de APS, de aprendizaje cooperativo, colaborativo, etcétera, nadie duda que tienen efectos muy positivos, pero llevan un trabajo en el día a día para hacer una correcta supervisión que a veces yo creo que se nos escapan de nuestras posibilidades reales, aun estando motivadísimos y aun dedicando las 24 horas del día, si eso fuera posible, a supervisarlo. Yo creo que eso es un elemento importante a tener en cuenta. Samuel. Sí. No, yo apunte, o sea, entendía la pregunta, pero devuelvo la pregunta. ¿Tiene que ser todo escalable? O sea, ¿los proyectos de innovación creativa tienen que ser escalables? Pues igual algunos no. Es decir, al final cada uno tiene una realidad distinta y lo que hicimos en Source for All no es escalable con 70 alumnos, es imposible, a no ser que vayamos a la UCI después del segundo mes, ¿no? Entonces, hay cosas que sí que vale la pena escalar o hay que mirar cómo se puede llevar a otros contextos y en números más grandes, pero yo creo que muchas cosas no son y tampoco tiene que ser o debería de ser nuestra preocupación, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos este año?
pues tengo 80 alumnos o tengo 40. Y en función de eso, es lo que el planteamiento yo decía, ¿qué podemos hacer? No pasa nada. No pasa nada. Seguimos. Pobre. Que al final va por ahí, es decir, y si estamos bajo metodologías activas que beben del constructivismo, pues obviamente la experiencia de esos foros es irrepetible, porque nadie puede ser Samuel López Carril, ni nadie puede ser Mr. ODS, pero Carmen tendrá otras cosas que pueda aportar a su alumnado, y el alumnado de Carmen va a ser diferente al alumnado de Patricia. Entonces, al final, si se puede escalar, genial, pero yo creo que muchas veces la innovación educativa igual no deberíamos de pensar en escalar, sino qué podemos aportar en cada momento. No sé. No sé, yo sí que pensaba en escalar, pero me voy a plantear. Está bien, me ha ayudado, ¿eh? No sé. También otra dificultad que encuentro es que en las asociaciones cambia mucho el personal. Entonces, a todos los que he formado, al curso siguiente solo llevo 2. No sé dónde está la de País Vasco, pero me interesa. No lo digo porque tengo esa dificultad que digo, ¿y esto cómo lo voy a hacer? O sea, digo, cada año tengo que ir a la asociación. Ahora me toca ir hacemos la evaluación, pero cuando empieza el curso tengo que volver a ir a conocer a todas las personas que están en la asociación, porque crean vínculo conmigo, estamos hablando continuamente, ¿no? Y tengo que explicarles otra vez el aprendizaje de servicio, un poco lo que es a veces. Y no sé, también es otra cosa que estoy probando ahora y pues os preguntaba a ver si esto tiene arreglo o es algo que es así, ¿no? Con el tiempo, a los 12 años lo ha arreglado. Si no muero antes, estoy ahí. No, pues es verdad que abre mucho a la comunidad porque este año lo que han traído, estoy aquí, pero estoy aquí pensando en todo lo que tengo que hacer ahí. Y ayer hubo una reunión con los alumnos que estaban ahí de servicio y una de ellas ha hecho como, ella está haciendo sus prácticas en urgencias y le han llegado de los usuarios de ese pueblo cómo son tratados por el personal de urgencia, con estigma, ¿no? Y entonces, mediante frases, queremos que no hables a mi familiar, quiero que me hables a mí. Cosas tan sencillas que ellos dicen cuando llegan a los servicios de urgencias, pero súper prácticas y útil. Entonces ha hecho un mural que ella se va a llevar para los profesionales sanitarios. O sea, ella ha visto que eso es muy útil para los profesionales. Estamos viendo de qué forma, pero veo mucha utilidad en todo y mucha práctica y mucho. Ella está concienciada, ha recogido a sus usuarios, dice, los usuarios todo el rato me contaban, no quiero que me metas en un cuarto solo, quiero estar con mi familia y también quiero, era como los deseos, ¿no? Los de lo que se podía. Y a mí me sorprende, solo llevo 2 años, pero me sorprende todas las cosas que pueden salir, ¿no? De ahí. Y los alumnos quieren venir el año que viene a explicárselo sin que tenga ninguna evaluación al curso que viene. ¿No? Al final, estamos todos motivados. Pero igual también tiene que ver un poco, no sé, el perfil de ingreso también de los estudiantes, ¿no? Me imagino que en el ámbito de la enfermería suelen ser estudiantes pues con cierta vocación, con un interés. Sí, ha ido Yo creo que eso cambiando. también puede ayudar a que a lo mejor se impliquen más en este tipo de cosas que a lo mejor no tienen un reflejo directo en la evaluación, en su calificación. Sí, no sé. Yo cada vez digo que tampoco hay tanta vocación, pero también es una necesidad, ¿no? De hacer el trabajo bien. Si quieres hacer el trabajo bien, tendrás que conocer esto, si no. Y no formamos a generalistas, no. O sea, yo no formo a enfermeros que van a ser especialistas en salud mental, ¿no? Son enfermeros que van a estar en otras unidades, pero se van a encontrar con diferentes tipos de personas con diferentes patologías, y esta es una, la de salud mental. Y yo creo que ven también la utilidad que tiene, ¿no? De cómo les ayuda, cómo les puedo ayudar, lo creo. Yo eso. Oye, ¿nos ha sobrado hasta tiempo? Madre mía. Sí, hemos sido, vamos. Pues yo tenía un estrés. Me ha cortado un montón de cosas, nada tiene sentido. No sé si hay alguna otra palabra, alguna otra... ¿No? Bueno, pues nada, simplemente un aviso que me daban antes desde la organización, que a las 9:30 las personas que se hayan apuntado a la cena tienen que estar en el lugar
que es Tierra Astur en Gijón, ¿vale? Venga, muchas gracias.